Buenas tardes con todos, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí, sí. Ya. Bueno, primero, perdón por la confusión de ayer, pero no, la verdad se me fue ahí de la atención. Pero bueno, vamos a tratar de compensar eso. El día martes tendríamos clases de 4 a 6, sí, por favor. Entonces, rapidísimo, vamos con la lista. Está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldeán, Presente. Nicola Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. eh, ¿Se escuchó, Inge? Barreno? Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Carla Gualavici, Presente. y Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. Fausto López, Presente. Felipe Muso, Presente. Alexis Kirchpi, Presente. Kevin Rodríguez, Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete, Presente. Guido Zambrano. Presente. Perfecto. Listo, entonces, para empezar rápido vamos a continuar con los temas que estábamos viendo, ¿no es cierto? Nos faltaba terminar lo que es estabilidad, donde ustedes hicieron un trabajo y también lo que es obras auxiliares dentro de las presas. Y me parece que en estabilidad llegamos hasta fuerzas sísmicas, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces, bueno, también vimos carga muerta y fuerza del hielo. Igual la carga de temperatura, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos variación de temperatura en el líquido y el líquido se encuentra dentro de agrietamientos y especialmente en las juntas transversales, nosotros debemos considerar que se va a generar cierta presión y esta presión puede generar lo que son roturas en la masa de hormigón. ¿Cómo afectan las roturas en la masa de hormigón? En esencia genera un debilitamiento de lo que es la estructura y eso puede dar lugar a que las características que tiene el material no sean las que se generaron como características de diseño, entonces por eso hay que tener control sobre eso. Después otra carga importante es la reacción de la cimentación, ¿no es cierto? Siempre hay que considerar las reacciones y en esencia nosotros vamos a contar con la reacción para contrarrestar los empujes que se generan sobre la presa, ¿sí? Pues la reacción siempre va de la mano también con la fricción que se genera con el suelo, ¿sí? Y nosotros debemos buscar lo que es generar el equilibrio en el sistema, tal como lo hemos visto. Entonces es importante el análisis de reacciones para que nosotros tengamos también o podamos controlar lo que es los asentamientos que se pueden generar en la presa. Entonces por eso es importante el análisis de las reacciones. En esencia, como les decía, hay varios conceptos estructurales que se involucran en este análisis, como por ejemplo lo que es que la resultante de los esfuerzos que actúan sobre la presa caiga en el tercio medio de la base de la presa. ¿Se acuerdan para qué dijimos que se genera ese análisis?
¿Qué me dice Alexis Kishpi? Sí, perdón, me repite la pregunta. ¿Por qué decimos que debería caer la resultante de las fuerzas en el tercio medio? Es como una sección rectangular. ¿A qué te refieres con eso? Donde más va a resistir, creo. Para- Donde más. ¿No? ¿Para qué dijimos la anterior clase que era que se necesitaba que caiga en el tercio medio? ¿Qué idea tienes? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué análisis me dices? A ver, Alexis, ¿qué pasa? Saben que yo creo que se coge hasta tercio medio para donde más resiste la presa, porque hasta el ejercicio anterior sacamos el volumen, que será 0.48 metros cúbicos de ahí. Y vimos que también se puede utilizar el peralte hidráulico que va en función del tiempo. Y se puede usar como un mezclador, pero no me acuerdo que No, vimos eso de que estábamos hasta un hablando, tercio. ¿para qué crees? ¿Tu lógica qué te dice? Ustedes ya están haciendo análisis estructural 2, creo. ¿Qué pasa cuando hay mucha excentricidad en una resultante? Puede causar volcamiento, Inge. Puede causar volcamiento. Si no cae dentro del tercio medio de la base de la estructura, puede generarse volcamiento. Entonces es un criterio totalmente estructural que ustedes ya lo tienen que tener desarrollado, pero en la materia de cimentaciones ustedes verán de manera mucho más detallada por qué debería caer la resultante de las fuerzas en una estructura en el tercio medio, especialmente cuando diseñen plintos aislados van a ver que es bastante importante y es algo que en la práctica muchas veces no se lo considera. Entonces, que quede eso dentro de su análisis, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las ecuaciones que utilizaremos para determinar sigma A y sigma B, donde sigma A corresponde al esfuerzo que nosotros tenemos en uno de los lados de nuestra reacción de la cimentación, al menor, por el hecho de que tenemos el signo negativo aquí, y sigma B corresponde al esfuerzo mayor que se genera en la reacción de la cimentación. Ahí, por otro lado, hay una consideración que también lo deberán ver cuando estudien cimentaciones, pero en esencia, nosotros cuando tengamos una supresión importante dentro de la estructura, recordando que la supresión es la fuerza que se genera debido a la presión interna del agua o a la presión del agua que va por debajo de la estructura, nosotros debemos considerar que si es que el componente de supresión, diciendo que este es el diagrama de esfuerzos de supresión bajo la estructura, ¿no es cierto? Si es que este componente A3 es mayor al componente A1 de la reacción de la cimentación, nosotros debemos generar un diagrama combinado de la resultante de nuestras reacciones más lo que es la supresión del agua, ¿sí? Entonces se genera una variación y el diagrama toma esta forma como la vemos aquí, en donde la dimensión A3 corresponde a la dimensión del diagrama de presiones internas y la magnitud de este valor B5 corresponde a esta ecuación que la tenemos acá, ¿sí? Donde depende de las fuerzas normales de una sección A3, que es la que dijimos que mantenemos como la supresión, y multiplicado por este valor de T. T es el ancho total de la cimentación, ¿sí? Y considera un valor de T1
que el valor de T1 lo que considera es este espacio de aquí, ¿no es cierto? Hasta donde nosotros tenemos, si ven, que ya se empieza a incrementar la resultante de esfuerzos comparado a A3. Entonces, ustedes ven A4 tiene que ser igual a A3, ¿sí? Pero cuando ya A4 empieza a generarse un incremento hasta llegar a B5, nosotros ya tenemos una variación de presiones resultantes. Entonces, para determinar dónde se produce esa variación, nos sirve esta longitud de T sub 1, que como vemos depende de T y de la excentricidad prima con la que nosotros tenemos nuestro esfuerzo. ¿De dónde sale esta excentricidad prima? De esta relación T1 sobre 3 versus el ancho real sobre 2. Si ven aquí la distancia. Como ven, se vuelve un poco más complejo y este análisis, como les digo, depende de un análisis de cimentaciones, que ustedes lo van a ver, me parece que en octavo nivel. Entonces, simplemente lo que yo hago es generar una demostración simple de las fuerzas que ustedes tienen que considerar en su análisis. Ahora, dentro de las combinaciones de carga que ustedes van a utilizar, les he puesto aquí lo que recomienda el USBR. Recuerden, el libro de Eduardo Martínez no es más que una traducción al español del libro de diseño de presas pequeñas del US Bureau of Reclamation. Entonces, todas estas características de aquí son provistas por el US Bureau of Reclamation. Entonces, vamos a tener combinaciones de carga normales, combinaciones de carga excepcionales y combinaciones de carga extremas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer el análisis para las distintas combinaciones con sus respectivos factores de seguridad. Normalmente se pide análisis de otras cargas y sus respectivas combinaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa con la carga normal y que los drenes estén inoperativos, o sea, no estén funcionando los drenajes? Por otro caso, ¿qué pasa con variaciones del peso propio? O si es que el proyectista requiere analizar alguna combinación adicional, creo que deberá generarla dentro de este rango. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí, no los vamos a revisar uno por uno porque son varios, pero quiero que sepan que aquí están y en el libro del US Bureau of Reclamation pueden encontrarlo, por el mismo hecho de que esto es materia estructural. Pero, por ejemplo, miren, para la compresión, nosotros vamos a tener un factor de seguridad de 3, ¿sí? Cuando nosotros vamos a las cargas excepcionales, vamos a usar un factor de seguridad de 2. Y si después nosotros analizamos las cargas máximas o cargas extremas, vamos a usar un factor de seguridad de 1. ¿Qué significa esto? Que bajo cargas extremas solamente la estructura debe resistir. ¿Sí? Obviamente las cargas extremas son cargas mucho más difíciles de que se generen, entonces hay que tener en cuenta que por ende el factor de seguridad baja dramáticamente. Y de ahí nos da otros valores de factores de seguridad. Nos dice para determinar la tensión admisible de compresión en la cimentación. Si ven, en la cimentación tenemos factores más altos. Entonces, para cargas normales usamos 4, para cargas excepcionales 2,7 y para cargas extremas 3, como ven aquí. Entonces, ahí se dan cuenta de que lo que se evita es dar lugar a que la estructura en lo que es la interacción con el suelo pueda generar falla, lo que produciría asentamientos. Entonces es una forma de protección contra asentamientos. Miren, para tensión a tracción tenemos otros factores, ¿sí? Entonces nos habla de una ecuación en función de un factor P. Como les digo, esto no es meramente estructural, pero la esencia es encontrar cuál es la tensión aceptable mínima que se genera en la superficie. Entonces, tienen la ecuación aquí. Como les digo, no le voy a dar mucho hincapié porque es materia estructural y estaría meterme en otros ámbitos que no nos competen ahorita. Nuevamente usamos para tracción un factor de seguridad de 3 para cargas normales, 2 para cargas excepcionales y 1 para cargas extremas. Después nos habla el US Bureau of Reclamation acerca de la estabilidad al deslizamiento. Pues en esencia, nosotros
normalmente tenemos que identificar un factor de seguridad, ¿sí? Sí, podemos llamarle un factor de seguridad para el cortante. Este factor de seguridad Q va a depender de la cohesión unitaria del suelo, el área de la sección que estamos considerando para el análisis, las fuerzas normales, ¿no es cierto? Las fuerzas de supresión, que en ese caso nos hacen o nos juegan a favor de nuestra estabilidad estructural, el ángulo interno de fricción y todas las fuerzas cortantes. Entonces, si ven ustedes con esta ecuación, pueden determinar cuál es el factor de seguridad respecto a lo que es el deslizamiento que se puede generar en la estructura. Entonces, es una ecuación bastante útil. Y normalmente nos pide que este factor de seguridad para el deslizamiento sea de 3 para cargas normales, 2 para cargas excepcionales y 1 para cargas extremas. Lo mismo, si nosotros encontramos un plano que se considere débil dentro de la cimentación, nosotros deberíamos utilizar factores de seguridad mayor, por eso 4 para cargas normales, 2.7 para excepcionales y 1.3 para cargas extremas. Entonces, habiendo visto los coeficientes, las fuerzas que se generan, nos faltaría nada más ver cuáles son los tipos de falla de los cuales ya conversamos. El primero es el volcamiento o el vuelco, ¿no es cierto? Entonces nos dice que normalmente en una presa a gravedad, el vuelco o el volcamiento será posible aunque el cimiento fuera resistente, ¿sí? Y obviamente la resultante tendría que caer fuera de la base, ¿sí? Ya específicamente, ahí nos enfocamos en el tercio medio de la base. Entonces, hay que asegurar que no se produzca la posibilidad de volcamiento, viendo que en el momento de determinar dónde está el vector de fuerzas resultantes, este caiga dentro del tercio medio de la base. Entonces, este es un dato importante. Y como les dije, en cimentaciones ustedes verán de dónde sale el tercio medio y las ecuaciones que nos sirven para ver la resultante de la fuerza, porque depende también de la excentricidad. Porque en esencia esto es lo mismo que la excentricidad de las fuerzas resultantes versus el centro de gravedad de la estructura sea igual a 1/6 del ancho total que nosotros le llamábamos T. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Qué me dice? Entonces, a ver, Alexis López, ¿por qué hablamos que la excentricidad debería ser menor o igual a 1/6 de T? Y prendan la cámara, por favor. Ya. A ver, Alexis López. Listo, si alguien no está presente cuando pregunto algo, eso significa falta, ¿no? Listo, a ver, cuéntame, Nicole Andrade, ¿qué crees tú? ¿O por qué crees que se da esta situación? Inge, aquí también podrían intervenir lo que es los sedimentos, o eso ya es un tema aparte. No, porque bueno, la fuerza que generan los sedimentos tiene que estar dentro de la resultante, ¿no? Entonces ese esfuerzo está dentro del análisis y afecta también dónde cae la resultante. Entonces la excentricidad es la distancia a la que está la resultante del centro de gravedad de la estructura y nos dice que la excentricidad debería ser menor o igual a 1/6 del ancho total T. Entonces, ¿por qué crees que se da esto? ¿Y dónde crees que se podría generar un punto de falla por volcamiento dentro de la estructura?
O sea, yo creo que esto estaría dentro de el tercio medio y se debe de acuerdo a la fuerza que se emite. Más que la fuerza debemos controlarla con la capacidad portante del suelo, etcétera. Entonces, ese es un análisis aparte. Pero existe posibilidad de volcamiento cuando tenemos que la resultante está fuera del tercio medio de la estructura. Sí, entonces ese dato es importantísimo porque es un dato de análisis estructural. Y ahora, ¿dónde crees que se pueda generar volcamiento en una presa? Porque el volcamiento en esencia es la tendencia a girar sobre un punto, ¿no es cierto? ¿Sobre qué punto se podría generar este problema, esta tendencia? Debajo de la sección horizontal. Sí, perfecto. Sección horizontal, me imagino que te refieres a la base de la presa, ¿o no? Sí, ahí. ¿Y ahí en qué parte de la base? Porque la base es un plano, pero hablamos que el volcamiento se genera respecto a un punto. Diciéndolo esto de una forma un poco más gráfica, si esta es nuestra presa, tú me estás diciendo que el plano para el volcamiento podría estar por aquí, ¿sí? Bajo ciertas consideraciones. Pero podría estar en esta zona de acá, en la zona intermedia, en un tercio del medio, o en la zona de la posterior, ¿en cuál? Sería a un tercio medio de la base. El volcamiento, ¿y por qué crees que se podría generar el volcamiento? A un tercio en el tercio medio de la base. O sea, tú me dices el volcamiento puede generarse respecto acá. Entonces Sí, tú le tomas la fuerza más grande que atenta contra la estabilidad es la presión hidrostática. Y esta debería generar un momento para poder volcar. Entonces tú me dices, en este punto generaría el momento más grande para poder volcarla. Y lo mismo el sí. peso de la estructura va a caer por aquí, que es la otra fuerza principal. ¿Alguien le apoya o alguien difiere con lo que ella dice? Serían los extremos de la base. ¿En cuál extremo? ¿El de acá o el de acá? En el derecho, ¿Por qué en el derecho? porque la presión va a generar, o sea, la presión hidrostática del agua va a generar más fuerza en ese sentido, o sea, va a fallar. Exacto, ¿no es cierto? En este punto se va a generar un momento muy alto acá, ¿sí? Y eso genera que nosotros tengamos el punto crítico para volcamiento en la parte del talón, aguas abajo de la estructura, en una sección de la cimentación, aguas abajo de la estructura, o sea, por aquí, ¿sí? O en una parte intermedia. Entonces, en esencia, en cualquier parte de la zona aguas abajo de la estructura, nosotros podemos generar lo que es volcamiento. Entonces, en esencia, en el volcamiento, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los momentos que se van a generar respecto a estos puntos mencionados y los momentos que generan los momentos en contra o sea, o que generan volcamiento, menos los momentos que generan estabilidad, deberán mantener un factor de seguridad que, como vimos, el factor de seguridad normalmente se lo tiene entre 2 y 3, dependiendo del tipo de las cargas, ¿no? Por otro lado, tenemos la falla de estabilidad por deslizamiento, que ya estábamos viéndola. En esencia, el deslizamiento significa que la fuerza horizontal, que en esencia la mayor fuerza horizontal que se genera es la presión hidrostática, como hablábamos, ¿no es cierto? Pero su compañera mencionaba también la fuerza de los sedimentos. ¿Es importante? Sí, la fuerza de los sedimentos está dentro de estas fuerzas horizontales y estas fuerzas van a tratar de desplazar a la estructura. Desplazan la estructura horizontalmente, entonces nosotros necesitamos una fuerza resistente. Esa fuerza resistente se debe a la resistencia cortante de la cimentación, a la resistencia cortante del hormigón propiamente dicho y a la fricción que se maneja con el piso. Nosotros lo que hacemos normalmente es comparar esta relación, la sumatoria de fuerzas horizontales sobre la sumatoria de fuerzas, en este caso, fuerzas verticales menos las fuerzas de subpresión.
deberán ser menor o igual a un factor de seguridad, ¿sí? Entonces, este factor de seguridad o factor de deslizamiento permitido normalmente se encuentra entre 0.3 y 0.8 dependiendo del tipo de suelo. Lo mismo, este es tema de cimentaciones, así que solo lo vemos de una manera un poco rápida. Pero habiendo dicho esto, si yo tengo esta presa, ¿cómo creen ustedes que yo puedo reducir la posibilidad de un deslizamiento? ¿Qué me dices, Carla Gualadici? No te digo, puedes acercarte más o hablar un poquito más alto. No les escucho. ¿Al resto le escucha o soy solo yo? No, veo Ay. caras haciendo negativo. Ahí sí. Tal vez que para colocando un muro. Colocando un muro, ¿cómo sería un muro? ¿Acá adelante, dentro de la estructura o atrás? ¿Qué me dices? Atrás. Atrás, ¿cómo sería el muro? ¿Así? ¿Así? ¿Intermedio? ¿Cómo? Intermedio. ¿Y por qué querrías poner un muro intermedio? Tal vez para generar más resistencia. Ya, podría ser, pero si ponemos un muro intermedio, algo así, no tendría mucha lógica, supongamos en un azul vertedero, también en una estructura de una presa verle un muro ahí, tal vez no iría muy por ahí, pero en esencia, algo similar a un muro es lo que nosotros le llamamos un dentellón. ¿Se acuerdan que vimos que es un dentellón? Entonces, en esencia podemos colocar dentellones y de esta manera los dentellones se vuelven estructuras resistentes, ¿sí?, a las fuerzas horizontales. Y lo mismo podemos colocar un zampeado con un dentellón acá, en donde este zampeado y este dentellón nos ayudan a soportar las fuerzas de deslizamiento. Entonces es una de las opciones bastante útiles y por eso recuerdan los azudes vertederos normalmente nosotros le dibujábamos con un par de dentellones grandes para resistir de mejor manera lo que es el deslizamiento. ¿Sí está claro eso? Por otro lado, podemos tener una falla de deslizamiento por esfuerzos excesivos. En esencia, esfuerzos excesivos significa que nosotros tenemos un esfuerzo que supera la resistencia del material y nos dice que por lo menos tengamos un factor de seguridad de 4 contra el exceso de trabajo en materiales y 3 en cargas accidentales. Entonces vamos por el mismo lado, podríamos utilizar los factores de seguridad de compresión que nos proponía el US Bureau of Reclamation. Entonces es importante analizar, ¿creen ustedes que es fácil que se produzca una falla de estabilidad por esfuerzos excesivos en una presa? Sí, puede Realmente ser. no, ¿no es cierto? ¿Perdón? No, es que me confundí. Por ejemplo, un esfuerzo excesivo puede ser que hay un exceso de agua. Puede ser como, por ejemplo, un inundamiento, inundamiento entre comillas. Una inundación. Eso es. Pero en esencia no, porque nosotros deberíamos tomar en cuenta que una inundación debe ser parte del análisis de fuerzas, porque nosotros deberíamos analizar qué pasa cuando la presa está completamente llena. Y cuando llega un punto crítico, recuerden que lo que hacemos es abrir los aliviaderos para que el agua salga. Entonces eso no entraría dentro de este análisis. Pero algo que sí podría hacer es que, por ejemplo, el peso de la estructura sea tan grande que el hormigón en el cimiento no resiste y se empiece a trizar. Ese sería un esfuerzo excesivo. Entonces, normalmente eso no pasa en presas. ¿Por qué? Porque hay un control de calidad alto. Entonces, tenemos hormigón de alta calidad, tenemos mucho control, mucha fiscalización.
Entonces, realmente se vuelve un poco más difícil que se presenten esfuerzos excesivos. Lo mismo en el suelo, también se pueden generar esfuerzos excesivos. ¿Qué significa eso? Que el peso de la estructura sea muy grande respecto a lo que resiste el suelo y eso genera asentamientos, por ejemplo, diferenciales, ¿sí? Que puedan afectar la estabilidad de la estructura. Entonces, esa sí podría ser una falla. Pero obviamente, nosotros, como les digo, en centrales, en empresas tenemos un análisis bastante detallado de lo que son las cargas que se van a generar. Entonces se vuelve muy complicado que esta sea una causa de falla típica. Y existe otro tipo de falla que muchas veces en los libros no se la toma en cuenta porque algunos autores la toman como que no es un tipo de falla de estabilidad, sino un problema que se generaría en la estructura, pero me parece que vale la pena mencionarlo. Es lo que se conoce como tubificación o erosión, que ¿qué les decía? Es que si nosotros tenemos nuestra estructura y se empieza a generar el flujo subterráneo, ¿no es cierto? Las líneas de flujo. Estas líneas de flujo, si es que presentan caudales muy grandes y presiones muy grandes, normalmente van a generar un lavado de finos bajo la estructura, que ese es el peligro principal. Entonces, si se genera un lavado de finos bajo la estructura, nosotros tenemos que considerar que ese lavado de finos va a tener como consecuencia que se empiecen a generar vacíos bajo la estructura. Entonces, si se empiezan a generar vacíos bajo la estructura, debido a las altas cargas, el suelo va a buscar llenar esos vacíos y se empieza a hundir la estructura. Eso se conoce como tubificación, ¿sí? Y cuando hablamos de erosión, simplemente significa que debido a estas fuerzas del flujo subterráneo, se empieza a generar una erosión y socavación en la parte posterior de la estructura, y si se empieza a generar una pérdida de suelo, esto puede generar que se desestabilice nuestra estructura, y eso ya sería un problema importante. Entonces, eso en esencia causaría un asentamiento diferencial, y un asentamiento diferencial sí puede llevarnos al colapso de la estructura. Hasta ahí está claro lo correspondiente a estabilidad de empresas. ¿Alguien alguna duda? Ten en cuenta, no nos vamos a la parte práctica, no puedo hacer ejercicios de esto porque la mayoría de conceptos todavía no los tienen desde el punto de vista estructural, pero la parte teórica yo creo que la podemos revisar de una manera más o menos detallada. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar con este tema que sí quiero tratar de avanzarlo bastante porque por la clase de ayer sí prefiero avanzar, pero es el equipo hidromecánico y obras auxiliares de empresas. Miren, aquí tenemos un diagrama de una presa con su embalse. Tenemos, este es el conducto a presión, que en inglés en la mayoría de libros le van a encontrar como penstock. Entonces, cuando ustedes vean algo acerca del penstock, tienen que darse cuenta que es el conducto a presión. Ojo, es el conducto que tiene alta presión dentro de una presa. Sí, aquí les pongo penstock. Entonces, entra el agua por el conducto a presión. Normalmente contamos con una medición de flujo por ultrasonido. ¿Cuál es la ventaja de medir el flujo o el caudal con ultrasonido? Que no hay contacto con el agua y no se producen pérdidas. Recuerden que en una central hidroeléctrica, en una presa, las pérdidas son un factor importante. Aquí tienen la foto del caudalímetro por ultrasonido. Simplemente se lo coloca y no tiene un contacto directo con lo que es el agua. Llega el flujo hacia la turbina. Esto de aquí es la turbina. Entonces, la voluta es este espacio donde gira el agua alrededor de la turbina, y la turbina está conectada al generador mediante un acople, ¿sí? Entonces, nosotros por eso es que debemos considerar la eficiencia de la turbina, la eficiencia del acople y después la eficiencia del generador. Entonces, ¿qué sucede? Llega la carga de presión del agua, se transforma en carga de velocidad dentro de la voluta, y esta carga de velocidad empieza a transformarse en energía mecánica girando
lo que es la turbina. Entonces la turbina transmite esa energía mecánica al generador y el generador lo que hace es, mediante una placa cargada eléctricamente, generar transmisión de electrones de la placa al generador y viceversa, y de esa manera se genera lo que es ya la energía propiamente dicho. Entonces la energía es tomada mediante un transformador. ¿Para qué creen que hay un transformador siempre en una central hidroeléctrica? ¿Qué me dice? A ver, Renato Guamán, ¿qué crees? ¿Por qué crees que siempre hay un transformador? Puede ser por el tipo de energía que nos da el agua para poder Pero, transformar la energía en eléctrica. ¿transformar en qué? ¿Qué es lo que transformamos? Transformamos a energía eléctrica, o sea, ya para poder ¿Pero en qué tipo de energía? consumir. Sí, por ahí va, pero vamos, te voy a ayudar. A ver, el generador te va a dar energía de tensión media, más o menos 4.000, 3.000 voltios. Entonces, en función Entonces de eso, podría para que ser energía de alta tensión le para el tendido transformamos eléctrico. a energía de alta tensión, ¿para qué crees que le transformamos a energía de alta tensión? Puede ser porque ya en el tendido eléctrico de ahí se distribuye ya o sea, ya para cada zona para consumir la energía. No, la alta tensión, tú consumirás energía en alta tensión. No, pero, o sea, no entiendo muy bien cómo funciona lo de la electricidad, pero, o sea, no consumimos alta tensión, ¿no? Pero sé que en estos tendidos eléctricos tenemos energía de alta tensión, entonces me imagino que de ahí se va derivando o sea, para cada ciudad y todo ya para una tensión normal, para poder consumir energía eléctrica normal, o Más o sea, menos. máximo de 220 voltios. Sí, por ahí más o menos. No de 12 voltios ni dirá de eso. No, Más 220, en 220, 220, ajá. que es lo máximo que ocupan aquí algunos electrones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La central hidroeléctrica genera una tensión media. Ahora, si nosotros transportáramos esa electricidad por las torres o el tendido eléctrico, se va a perder inmediatamente, ¿sí? Hay muchas pérdidas de voltaje en el transporte de la energía. Entonces, para eso se le eleva a una alta tensión, ¿sí? Tenemos alto voltaje y en esencia ese alto voltaje permite que nosotros transportemos la energía con pérdidas mínimas. Y después, como decía su compañero, llegamos y en las zonas, como ustedes ven en los postes, tenemos transformadores, pero esos transformadores son para reducir el voltaje y ahí nosotros reducimos el voltaje para una fase o dos fases de 110 voltios, ¿no es cierto? Una fase nos da 110 y las dos nos dan 220. Entonces hay que tener en cuenta que ese es el proceso que se genera dentro de una central hidroeléctrica. Aquí vemos un diagrama similar, donde, como les digo, les estoy enseñando cuáles son las obras auxiliares que se generan. Entonces, una obra auxiliar podríamos decir el tendido eléctrico, otra obra auxiliar lo que es un transformador, y otra obra auxiliar lo que decíamos el penstock, que también se utiliza, la casa de máquinas donde está ubicada la turbina, el generador, el acople. Otra o equipo, obra auxiliar es una grúa. Normalmente dentro de la casa de máquinas se necesita una grúa para poder generar lo que es la movilización del equipamiento. ¿Qué pasa si se tiene que cambiar una pieza de la turbina? Hay turbinas que pesan 5, 8, 10 toneladas. Entonces, para mover una de estas turbinas necesitamos una grúa dentro de la casa de máquinas. Entonces, también es un equipo hidromecánico auxiliar. Y por otro lado, podemos tener esto de aquí, una chimenea de equilibrio.
Aquí es de equilibrio. Pero ¿para qué creen que me sirve una chimenea de equilibrio? ¿Qué me dices, Fabricio Barrena? Imagino que debe ser para estabilizar. Sí, se genera una Creo que estabilización, un pero ¿de qué? estabilizador. ¿De qué? ¿Para qué crees? ¿Qué No era de buscamos? presiones. Presiones, perfecto, pero ¿qué tipo de presiones? ¿Por qué fenómenos se dan variaciones importantes de presiones? Que normalmente Golpe vamos de a tener una ariete. presión. ¿Perdón? Golpe de ariete. Exacto, el golpe de ariete. En esencia, la chimenea de equilibrio es uno de los mejores métodos para mitigar el efecto del golpe de ariete. O sea, se va a producir el golpe de ariete, pero ¿qué sucede? Vamos a tener un flujo de agua que puede moverse para arriba o para abajo dentro de la chimenea de equilibrio. Entonces, lo que sucede ahí es que este movimiento absorbe las sobrepresiones y depresiones del golpe de ariete. Entonces, en vez de que esa sobrepresión actúe sobre la tubería de presión, esta sobrepresión va a generar lo que es movimiento de agua para arriba y para abajo. Entonces, por eso también se le llama chimenea de oscilación, ¿sí? Entonces, es uno de los componentes principales. Es uno de los componentes principales de las centrales de gran tamaño. ¿Por qué? Porque ya hay presupuesto y hay que cuidar mucho los elementos. Entonces, aunque sea una obra cara, en estos casos en estos casos es bastante común que se lo tenga. Y por ejemplo, en la central del Lagoyán se cuenta con 2 chimeneas de equilibrio, que también se lo puede hacer. Una chimenea cerca de la casa de máquinas y una chimenea cerca de la zona donde se generan las altas presiones. Entonces es algo bastante común. Obviamente, mientras más chimeneas de equilibrio tengamos, vamos a tener una mejor protección contra las sobrepresiones. Entonces, en algunos casos se colocan 3 o 4 chimeneas de equilibrio, pero realmente vuelve muy caro al proyecto. ¿Sí? Entonces, esto es importante dentro de este análisis. Por otro lado, lo que les decía, aquí tenemos la presa del Paute, ¿se acuerdan? Antes le vimos en una foto, aquí está en un diagrama. Es importante tener en cuenta que como equipo hidromecánico y obras auxiliares también vamos a considerar los vertederos. Estos vertederos se les conoce como aliviaderos. ¿Para qué dijimos que sirven los aliviaderos? ¿Qué me dices? Kevin Carrillo. Era para liberar un poco de agua que se embalsaba. Un poco de agua que se embalsaba, más o menos. En esencia, va por ahí porque el aliviadero está colocado en los niveles máximos de altura del agua de la presa y sí sirve para aliviar los precios, la altura de agua en el embalse, pero en esencia es cuando nosotros tenemos demasiada agua en el embalse y hay riesgo de que el nivel de agua llegue a colapsar lo que es la estructura. Nosotros simplemente abrimos los aliviaderos, tienen compuertas, se abren los aliviaderos y se genera lo que es un desfogue de agua. Por eso les mencionaba, si han visto cuando pasan por el Lagoyán que se genera una especie de flujo sobre la presa, que va más o menos por una rampa y es un flujo de alta velocidad. Eso significa que los aliviaderos están abiertos y en esencia es una demostración de que
de que estamos con demasiada agua o no estamos produciendo suficiente energía en la central, ¿sí? Entonces yo les digo, en el Aboyán normalmente ven eso porque no se está trabajando al 100%. Entonces cuando hay mucha agua ya no se le embalsa, sino se abre y se deja que fluya por el río. Entonces en esencia eso puede tomarse como una pérdida de energía y una pérdida de dinero. ¿Sí está claro eso? Y aquí abajo, si ven, esto es un desagüe de fondo. El desagüe de fondo es lo que les mencionaba para deshacernos del asolve o del sedimento. Hay mucho sedimento acumulado, se abre la compuerta de fondo y se produce un flujo que se lleva todos los sedimentos a su cargo. Entonces, de esa manera se protege lo que es la presión del asolve que se puede generar sobre la estructura. Y normalmente en el lado aguas arriba de la presa está lo que es nuestra toma de carga, que en esencia es el punto donde nosotros tomamos el agua para transportarla. Aquí tienen otro diagrama de una presa importante. Esta es la presa de Itaipú entre Argentina, Paraguay y Brasil. Esta presa es gigantesca. La potencia instalada que tiene es de 14.000 megavatios. ¿Recuerdan cuánto tenía la potencia del Coca-Cola Sinclair, que es la más grande del Ecuador? $1,500. 1.500 megavatios, perfecto. Entonces imagínense, es más de 9 veces más grande que el Coca-Cola, solo para que tengan en cuenta. Y un dato importante de la presa de Itaipú es que la casa de máquinas se encuentra al lado de la presa, o más bien dicho, atrás de la presa. ¿Creen que eso es bueno o es malo? ¿Qué me dices, José Gordillo? A ver. Disculpe, un jefe. ¿Podría repetir la pregunta? Sí. ¿Creen que es bueno o malo que la casa de máquinas esté justo atrás de la presa? Esta es la presa, si ven, y aquí está la casa de máquinas o el edificio central. ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué? ¿Qué me decías, José Gordillo? A ver. Justo atrás de la presa. Yo creo que sí sería bueno, Inge, ¿Por qué? debido a que está en un punto alto y desde ahí se podría controlar. Y además que es la parte en la que pasa la presa. O a menos que haya no creo que pueda pasar el agua por encima de la presa, ¿no es cierto? No, Así porque que- eso significaría colapso. Exacto. Ajá. Pero sí, como dices, es bueno. Las razones no tan convincentes, pero sí es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque si normalmente la casa de máquinas está lejos de la presa. ¿Por qué está lejos de la presa? Porque si esta es la presa, yo necesito tomar agua. ¿Y de qué depende la potencia de la casa de máquinas? De la altura neta y del caudal. Entonces yo necesito generar una altura suficiente para generar buena potencia, ¿no es cierto? ¿Sí está claro eso? Entonces ahí aprovecho, pero imagínense, Itaipú tiene 14.000 megavatios instalados y está la presa ahí mismo. Digo, la casa de máquinas ahí mismo con la presa. ¿Qué significa eso? Que el caudal que maneja esta central es gigantesco y no genera la necesidad de colocar la casa de máquinas lejos de la presa. Entonces, el ahorro es bastante importante porque el conducto que va desde la presa a la casa de máquinas es una de las obras más caras del proyecto, ¿sí? En centrales, ustedes que sí van a tener centrales, van a ver que cuando se hace un análisis del presupuesto, el conducto a presión normalmente está entre un 20 a 30% del costo total del proyecto. Entonces, imagínense, si se pueden reducir esos costos, tenemos un ahorro importante en lo que es la implementación de la estructura. Por otro lado, nosotros contamos con compuertas para navegación, lo que se llama un
un paso para que se genere la navegación. Estas compuertas nos generan lo que se llaman las esclusas, como tenemos nosotros en el canal de Panamá, ¿no es cierto? Nosotros podemos colocar estas esclusas dentro de presas. En Europa, en bastantes casos, se genera esto debido a que los ríos son navegables. Entonces, de esta forma, nosotros generamos navegación libre en los ríos. Y por otro lado, hay que considerar que existen estructuras adicionales que muchas veces nosotros no les tomamos muy en cuenta, por así decir. Aquí les he puesto otra presa grande, que es la presa de Yacicreta, otra presa en el río Paraná, también en frontera entre Paraguay y Brasil. Esta es una presa bastante grande. Miren, nuevamente, tenemos mucho caudal, entonces la casa de máquinas le colocamos ahí mismo con la presa y trabajamos generando potencia solo en función de caudal y no necesitamos una altura demasiado grande. Entonces, eso es un dato importantísimo. Entonces, miren, la casa de máquinas solo ocupa la mitad, entonces aquí en el resto tenemos nosotros nuestros vertederos, nuestros aliviaderos y tenemos presas laterales que lo que hacen es guiar el agua hacia nuestra central. Simplemente para que vean que hay varias opciones. Aquí tenemos una esclusa, como les decía, las esclusas lo que hacen son generar variación de niveles de agua, ¿sí? Para poder subir o bajar lo que son las embarcaciones. Entonces, ¿cómo funciona eso? Mediante un sistema de bombeo se cierran dos compuertas y se vacía el nivel o se llena el nivel para generar elevación o bajado del flujo. Esta es una de las obras que les decía que no les suelen considerar aquí dentro del país y es triste porque, por ejemplo, uno de los elementos que más se encuentran cuando se genera un dragado o una limpieza de la central de Lagoyán, que tiene mucho sedimento, esa presa conlleva gran cantidad de peces muertos. ¿Por qué? Porque en esa presa no existe una escalera de peces. La escalera de peces lo que hace es generar un espacio en donde, como ven aquí, los peces puedan ir nadando a lo largo de este tipo de escalones para pasar de un nivel inferior a un nivel superior. Aquí en el Ecuador, la verdad, yo no he visto ninguna presa con escalera de peces, habría que averiguarlo, pero normalmente en Europa y en Estados Unidos es muy común. Llegando a puntos tan críticos como, por ejemplo, en Francia, hace un par de años, se llegó a demoler una presa totalmente porque atentaba contra la integridad del medio ambiente debido a que había una especie de peces que en cierta época del año se movía a lo largo de ese río. Entonces esta presa no dejaba que se produzca esta migración y no contaba con una adecuada escalera de peces. Entonces la decisión final fue demoler la presa para poder permitir el libre transporte de los peces. Entonces tengan en cuenta que ese tipo de criterios aquí en Ecuador no hay. Como les digo, a duras penas se genera lo que es el dragado, entonces peor va a considerarse lo que es una escalera de peces. Pero miren que obviamente es una estructura cara porque miren el tamaño de la presa y miren el tamaño de la escalera de peces. Es bastante importante, entonces hay que tener en cuenta que va a generar un incremento de los costos del proyecto, pero también es importante el beneficio medioambiental, porque uno de los problemas de las presas es que pueden generar un deterioro de la flora y fauna dentro de un ecosistema. Y para ir acabando, dentro del equipo hidromecánico nosotros vamos a necesitar rejas en los conductos para evitar el ingreso de material de gran tamaño, compuertas o válvulas de control. Esto es importantísimo. Nosotros podemos tener cierre completo o parcial. Normalmente lo más típico es parcial, que nosotros podamos cerrar de manera paulatina los conductos. Normalmente en el conducto de descarga es donde más importantes son estas válvulas y compuertas. Llegando a la válvula mariposa que se tiene antes de la turbina como la principal válvula de todo el sistema. ¿Por qué? Porque la válvula de mariposa soporta toda la presión antes de llegar a la turbina, entonces tiene que ser una válvula súper resistente. Ustedes nunca fueron, creo, al Lagoyán, ¿no es cierto? Pero ahí se puede ver cómo esas válvulas tienen hasta un control hidromecánico en donde se controla cualquier vibración que se genere en la estructura, entonces es bastante importante.
Cuando hablamos de compuertas, podemos tener compuertas radiales, tipo vagón, deslizantes. Entonces, las deslizantes van de arriba hacia abajo, las radiales se mueven en función de un radio, y las tipo vagón se genera como una tapa que se abre y se cierra. Y las válvulas son mucho más complejas de maniobrar, requieren mucho más mantenimiento, pero también son más herméticas. Entonces, donde nosotros realmente necesitemos un buen control, vamos a utilizar válvulas, ¿sí? Teniendo en cuenta que también son considerablemente más caras. De ahí necesitamos instrumentos para la aireación, es importante. Si ustedes tienen ingreso de aire en un sistema a presión, el riesgo de cavitación es bastante alto, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, si es que hay posibilidad de ingreso de aire, normalmente se colocan unas válvulas de depuración o válvulas de aire en donde estas permiten que salga el aire, pero que no salga el agua. Y bueno, finalmente necesitamos limnímetros para medir el nivel de agua, esto es importante, o transductores de presión sumergidos, estos también nos sirven para medir la cantidad de sedimentos, lo que les decía. Tienen un transductor sumergido y un flotador arriba, y en función del análisis entre los dos, pueden ver cuánto sedimento hay. Necesitamos caudalímetros, normalmente en presas ultrasónicos, ¿sí? En algunos casos de canal abierto, que en esencia son canales tipo partial, ¿no es cierto? Lo mismo para caudal infiltrado, nosotros necesitamos normalmente vertederos o canaletas partial. Indicadores de posición que no son más que sensores para las compuertas o válvulas para saber en qué posición están. Y equipos de medición de movimientos internos, que en esencia son sensores que nos permiten determinar si es que se están produciendo asentamientos, fisuras en la presa o si es que hay demasiadas vibraciones en la estructura. Entonces, todo esto entra dentro del equipo hidromecánico, de lo cual yo les diría que todo depende del tamaño de la presa y de la importancia de la presa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los sensores suelen ser bastante caros y normalmente tienen que estar todos interconectados. Entonces, eso genera un costo bastante alto y hay que nosotros considerarlo dentro de lo que es el análisis de costos. Entonces, solamente en presas de gran tamaño se suele tener todo este equipo hidromecánico. Me falta un par de cosas que revisar, pero podemos dejarlo para el día de mañana. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, como les dije, quedamos con María Fernanda para el día martes recuperar la clase de ayer, tener una clase de 2 horas. Y en realidad simplemente la clase de hoy es la que estamos atrasados, entonces yo creo que con 1 hora de clase el día martes ya estamos todos completos. Si no hay dudas, podemos quedar ahí. ¿Alguien que no esté en lista? Bueno, y hay un par de personas con notas no muy buenas. Por favor, pónganse pilas y busquen hacer las tutorías académicas, porque están pidiendo en esencia, para todos los que tengan menos del 70% que generen tutorías de manera obligatoria, y yo creo que al menos la mitad tiene menos del 70%, probablemente más, yo diría casi todos. Así que, por favor, pónganse pilas y traten de buscar una tutoría en donde podamos ir resolviendo cualquier duda que se les genere. Si no hay más que decir, nos vemos el día de mañana. Una buena tarde. Gracias, Inge, hasta luego.